Muy buenos días, hermanos. El devocional de hoy es titulado El poder de Satanás. Muchas veces solemos pensar como cristianos que Satanás ya no tiene poder, que él no tiene nada que hacer contra nosotros porque Cristo ya le ha vencido para siempre. Sin embargo, esto no es más que una distorsión de una verdad. Esto no es así, por más que muchas veces así lo pensamos. Es cierto que Cristo venció las fuerzas del enemigo, es cierto que nuestro Salvador ya es vencedor. Es cierto que el Padre nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo, como escribe Pablo de los Colosenses. Pero esto no quiere decir que el enemigo no tenga poder. Recordemos que Satanás es un ángel creado por Dios, que tiene poder tanto en el mundo espiritual como en la tierra, obviamente siempre hasta donde Dios le deje. Posee una movilidad, algo que sabemos de él es que posee una movilidad extraordinaria. En Job en 2 ocasiones se lo muestra como rodeando la tierra y andando por ella. La Biblia se refiere a él hasta con 29 nombres o atribuciones distintas, entre ellas que algunas puedo nombrar: Abadón, acusador, adversario, Apolión, Belcebú, Belial, diablo, estrella, hombre fuerte, Lucifer, Satanás y tantos otros nombres que refieren a la misma persona. Siempre recuerdo cuando era más chico y leía aquel himno que escribió Lutero llamado Castillo Fuerte, y les voy a leer una parte. Hay una parte en la primera estrofa que dice: con furia y con afán, acósanos Satán. Ahí acósanos no es una tentación o una invitación al diablo, sino es nos acosa Satán. Por armas deja ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido. Y obviamente el himno sigue y habla justamente de la protección de Dios ante Satanás. Pero yo recuerdo leer esto y me resultaba cuanto menos chocante. Parecía como que Lutero estaba elogiando al diablo. Sin embargo, hermanos, debemos saber que Satanás no es un nene de pecho. Tener esta idea puede llevar a subestimar lo que puede hacer. Satanás probablemente es el más poderoso de todos los seres creados, y digo probablemente porque quizás su poder se podría igualar al del arcángel Miguel. Si leemos en Judas, versículo 9, dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Lo que sí podemos estar seguros es que ningún ser humano posee el poder que él tiene. Él es poderoso en el cielo. En Apocalipsis 12:7 dice que Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. En Job vemos que Satanás tiene la potestad de ir a los pies de Dios mismo para acusar a las personas. Satanás puede ir al trono de Dios para acusarte a vos frente a Dios. Pero también es poderoso en la tierra. Leemos que en 1 Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él es un verdadero experto en tácticas, en maquinaciones. Se encarga de engañar, de tender trampas. Satanás gobierna el sistema pecaminoso de este mundo. Es príncipe de la potestad del aire. Eso quiere decir que es el gobernante de un ejército demoníaco. Satanás tiene el poder, el imperio de la muerte. Sin embargo, Cristo lo dejó impotente en ese imperio de la muerte ante los creyentes en Cristo. Hermanos, mi intención no es dar miedo. Nuestra seguridad es absoluta, pero siempre y cuando permanezcamos en Dios. Obvio, el diablo no nos puede tocar en nuestra salvación. Esa batalla ya la tiene perdida, pero no pensemos que por esto es impotente, porque sí puede tocar nuestras vidas cuando nos desviamos de los caminos de Dios. ¿Cuántas veces vimos vidas arruinadas por Satanás?
¿Cuántas veces sentimos incluso nosotros los dardos de fuego que golpean una y otra vez? No hay nada que Él quiera más que ver la vida de un cristiano en la miseria, en pecado, en desobediencia. Ahí es donde puede hacer desastres. Y de eso, hermanos, tenemos que estar atentos. Cuando nos alejamos de Dios, deberíamos sentir temor. Primero, de que estamos lejos de Dios. Y segundo, de que estamos cerca de aquel padre de mentira. Él empieza con sus artimañas atacando nuestra mente. Satanás va a intentar distorsionar o negar la verdad de la palabra de Dios. Lo vemos en tantas filosofías humanas que existen y que existieron: el existencialismo, el humanismo, el ecumenismo. Satanás va a intentar desacreditar el testimonio del pueblo de Dios. Satanás va a buscar deprimir o destruir el entusiasmo por la obra de Dios del creyente, donde entra el pesimismo, el materialismo, el negativismo. Él va a buscar diluir la efectividad del pueblo de Dios, haciendo que piensen en ellos mismos, en sus propias obras, que piensen, bueno, ahora que soy salvo, ¿qué importa mi manera de vivir? Y tantos otros pensamientos que el enemigo pone en nuestra mente. La intención de este corto devocional no es que ahora temblemos de miedo por Satanás. Eso no es así. Dios nos ha dotado de una armadura eficaz para repeler cualquier ataque del maligno. Él es nuestro protector. Junto con Él estamos seguros, no hay nada que temer. Pero mi intención es que podamos recordar que esta seguridad no viene de que nosotros somos fuertes o de que Satanás es inútil o impotente. Esta seguridad viene de que nuestro Dios está por sobre todas las cosas y por sobre todo nombre creado, y de sus manos no hay nada ni nadie que nos pueda arrebatar. El diablo es poderoso, es un hombre fuerte, como dice en Lucas 11:21. Pero también dice que vino otro más fuerte. Cristo venció sobre Satanás y nos sacó de sus manos. Hermanos, que en esta mañana podamos dar gracias a Dios porque es nuestro castillo fuerte, como era el himno de Lutero, porque no nos dejó a nuestra suerte en manos del maligno, porque nos dio una armadura para protegernos de cualquier ataque. Pero también, aparte de agradecer, pidamos a Dios en oración que nos dé la fortaleza para seguir sus caminos y soportar la tentación del diablo, que es fuerte, más que nosotros, pero no tanto como nuestro Padre. Pidamos su cuidado y no nos alejemos de su mano protectora. Antes de terminar, quisiera leer un pasaje en Efesios capítulo 1, versículo 20. Dice, el 19 dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Y escuchen el 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado, sobre toda autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Pero también quisiera leer en Efesios ahí el capítulo 2, el versículo 6, porque leíamos que Cristo resucitó de los muertos y se sentó a la diestra de Dios en los lugares celestiales, pero el 2.6 dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Cristo venció, resucitó, se sentó a la diestra de Dios en los lugares celestiales, por encima de cualquier autoridad, de cualquier principado, por encima de Satanás y de sus ángeles, y juntamente con Él en los lugares celestiales también nos sentó a nosotros sus hijos. Espero que haya sido de bendición y que tengan un muy buen día. Muchas gracias por su tiempo.